Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. La autopista se extendía vacía ante Javier Cortés mientras amanecía sobre las llanuras de Sonora. 15 meses en el extranjero, 3 llamadas satelitales fallidas a su esposa, Paloma. Y ahora esto. Conduciendo a 145 km/h hacia el Hospital Santa Catalina con el corazón martilleando contra su caja torácica. El mensaje de texto de su suegra había sido críptico: Tomás en el hospital. Crítico. Ven ahora. Las manos de Javier agarraban el volante, sus dedos callosos aún mostraban las líneas de bronceado de los guantes del desierto. A los 34 años, había completado su 6º despliegue con las Fuerzas Especiales, FES. Su cuerpo era un mapa de cicatrices desde Kandahar hasta Mosul. Pero nada en 13 años de servicio lo había preparado para la vista que lo recibió en la UCI pediátrica. Su hijo yacía inmóvil, con tubos serpenteando desde sus pequeños brazos, y máquinas pitando rítmicamente. Tomás tenía 8 años. Tenía 8 años cuando Javier se desplegó. Ahora el niño parecía un muñeco roto. La cara hinchada de color púrpura y negro. El brazo izquierdo envuelto en un yeso completo. La pierna derecha suspendida en tracción. Señor Cortés, apareció una enfermera, con una expresión cuidadosamente neutral. El doctor Navarro está esperando para hablar con usted. El doctor Hugo Navarro se reunió con Javier en una pequeña sala de consultas que olía a antiséptico y desesperación. El cirujano tenía unos 50 años, con ojos cansados que habían visto demasiado sufrimiento. No perdió tiempo en cortesías. 17 huesos rotos, dijo Navarro en voz baja, deslizando las radiografías en el negatoscopio. Radio y cúbito izquierdos. 6 costillas, fémur derecho, fractura compuesta. Ambas manos, metacarpianos aplastados deliberadamente. Fractura de cráneo, hematoma subdural. Indujimos el coma para prevenir la inflamación cerebral. Hizo una pausa, encontrando la mirada de Javier. Señor Cortés, he trabajado en trauma pediátrico durante 23 años. He visto accidentes automovilísticos, caídas de edificios, de todo. Esto no fue un accidente. Alguien usó un bate de béisbol metódicamente con un niño. La habitación se inclinó. Javier se obligó a respirar, a mantenerse presente. ¿Cuándo? Hace 4 días, su esposa lo trajo. Ha estado aquí constantemente, pero se fue a casa hace 1 hora para ducharse y cambiarse. Ella no sabe que usted ha vuelto todavía. ¿Quién hizo esto? La mandíbula de Navarro se tensó. La policía municipal está investigando. Debería dejar que ellos expliquen, pero... Javier vio algo en la cara del médico. Asco, frustración, tal vez miedo. Dígame, soy un denunciante obligatorio. Lo reporté inmediatamente como sospecha de abuso infantil. El comandante Medina vino personalmente. Pasó 10 minutos con su esposa, luego cerró la investigación. Dijo que Tomás se cayó de una casa del árbol. La voz de Navarro se endureció. Señor Cortés, he visto caídas de casas del árbol. Esto fue tortura. Javier se puso de pie, su cuerpo moviéndose con una precisión controlada que provenía de años de entrenamiento de combate. ¿Dónde está el comandante ahora? No lo haga. Navarro le agarró el brazo. Son dueños de este municipio. Los Montemayor han estado aquí por 4 generaciones. Dirigen la asociación ganadera, la junta del banco, la mitad de los negocios de la ciudad. Rubén Medina ha sido jefe de policía durante 16 años porque Franco Montemayor compró cada elección. Pase lo que pase, piense lo que piense, el sistema aquí no lo ayudará. No busco ayuda del sistema. Javier encontró a su esposa en la cafetería del hospital 90 minutos después. Paloma siempre había sido hermosa. Se habían conocido cuando ella trabajaba de camarera para pagar su escuela de enfermería, y él había quedado tan impactado por su sonrisa que había regresado 3 noches seguidas solo para verla de nuevo. Esa sonrisa había desaparecido ahora. Parecía 20 años mayor, ojerosa y demacrada, revolviendo un café que no estaba bebiendo. Javier. Se levantó temblorosa. Oh Dios, Javier. Lo siento mucho. Traté de llamar. Lo intenté.
Él la atrajo hacia sus brazos, sintiendo su cuerpo sacudirse con sollozos. Se quedaron así por un largo momento. Dos personas ahogándose en infiernos separados, tratando de alcanzarse a través de la oscuridad. Cuando pudo hablar de nuevo, Paloma le contó todo. Como Tomás había sido invitado al rancho de su padre para una visita de fin de semana. Como ella había estado dudosa. Franco Montemayor siempre había sido duro con el niño, crítico y exigente. Pero la madre de Javier había muerto recientemente y ella pensó que tal vez su padre estaba tratando de estar más presente para su nieto. Como recibió la llamada el domingo por la noche de su hermano Carlos. Con voz arrastrada por el whisky diciendo que había habido un accidente. Dijeron que estaba jugando en el granero y asustó a uno de los caballos. Paloma susurró que lo pateó. Luego cayó del desván. Pero cuando llegué allí, Tomás estaba consciente y seguía tratando de decirme algo. Estaba llorando, diciendo, tío Damián. Tío Damián. Una y otra vez. Luego se desmayó en mis brazos. Tus cuñados estaban allí. Todos ellos. Carlos, Hugo, Damián y papá. Estaban en la sala de estar cuando llegué, bebiendo. Javier, se estaban riendo, jugando a las cartas. Mi hijo se estaba muriendo en el granero, y ellos se estaban riendo. A Javier se le heló la sangre. ¿Qué dijo el comandante? Vino al hospital esa primera noche. Habló con papá a solas durante unos 5 minutos. Luego me dijo que fue un accidente, que estas cosas pasan en los ranchos, y que debería concentrarme en la recuperación de Tomás en lugar de causar problemas. Su voz se quebró. Soy enfermera. Sé cómo se ven las heridas defensivas. Las manos de Tomás están destruidas porque trató de protegerse. Y el patrón de las fracturas, la forma en que las costillas están fracturadas. Alguien lo golpeó deliberadamente durante mucho tiempo. Javier se apartó ligeramente, estudiando el rostro de su esposa. ¿Tomás dijo algo más? ¿Cuándo llegaste allí por primera vez? Paloma vaciló, luego metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Lo grabé en la ambulancia. Pensé, no sé qué pensé. Que tal vez alguien escucharía. Reprodujo el audio a través de la estática y el aullido de las sirenas. Javier escuchó la voz de su hijo, pequeña, aterrorizada y rota. Mamá, lo siento. No quise hacerlo. El tío Damián dijo, hice trampa en las cartas. No hice trampa, mamá. Lo prometo. El abuelo dijo, tenía que aprender. Todos me sujetaron. Duele mucho. La grabación se cortó con el propio llanto de Paloma. Javier la reprodujo 3 veces, memorizando cada palabra, cada inflexión. Luego le devolvió el teléfono y besó la frente de su esposa. Vuelve con Tomás. Quédate con él. No salgas del hospital. ¿Qué vas a hacer? Voy a ver a tu padre. Javier, por favor. Paloma le agarró la mano. Te matarán. Papá tiene una docena de hombres trabajando en el rancho. Y el comandante Medina mirará hacia otro lado sin importar lo que pase. No puedes ir allá solo. Él le apretó la mano suavemente. Cariño, he pasado 13 años aprendiendo a estar solo en territorio hostil. Estaré bien. Pero mientras caminaba hacia su camioneta, Javier Cortés no estaba bien. Estaba calculando, planeando, recordando cada lección aprendida en lugares donde las reglas no aplicaban, donde la justicia era algo que hacías con tus propias manos. Pensó en el comandante talibán que había ejecutado a 3 ancianos del pueblo. En el señor de la guerra que había mantenido a niños como esclavos, en las cosas que Javier les había hecho a esos hombres en la oscuridad donde nadie miraba. Su teléfono vibró. Número desconocido. Respondió. Señor Cortés, soy Rubén Medina, director de Seguridad Municipal. Entiendo que está de vuelta en la ciudad. Creo que deberíamos hablar antes de que haga algo tonto. Sé que está molesto, pero los accidentes ocurren y causar problemas no ayudará a que su hijo sane. La voz de Javier estaba perfectamente calmada. ¿Dónde está, comandante? Estoy en el rancho Montemayor ahora mismo. De hecho, Franco llamó, dijo que le gustaría verlo para aclarar las cosas, ya sabe, de hombre a hombre.
Estaré allí en 30 minutos. Colgó y salió del estacionamiento, dirigiéndose al oeste hacia la propiedad de su suegro, pero no condujo directamente allí. En cambio, Javier hizo una parada en una unidad de almacenamiento en las afueras de la ciudad, una que había alquilado hace años antes de su último despliegue, llena de equipo que no era exactamente legal para posesión civil. 20 minutos después, estaba armado, equipado y listo para la guerra. El rancho Montemayor se extendía a través de 1,200 hectáreas de tierra de pastoreo de primera calidad. Su casa principal, una extensa construcción colonial, hablaba de dinero antiguo y privilegios aún más antiguos. Javier estacionó su camioneta en la puerta principal, notando las cámaras de seguridad, las líneas de visión claras, las posiciones defensivas. Los hábitos profesionales morían difícilmente. 4 vehículos estaban en la entrada circular. La Cadillac Escalade de Franco Montemayor, 3 Ford Lobo F-350 que pertenecían a los hermanos y la patrulla del comandante Medina. A través de las ventanas delanteras, Javier podía ver formas moviéndose. 5 contra 1. Ellos pensaban que eso importaba. Caminó hacia la puerta y llamó una vez. Franco Montemayor respondió. Todos sus 68 años, de cabello plateado y pecho de barril, vistiendo un traje de $20,000 pesos, incluso en su propio rancho. Su rostro no mostraba culpa, ni miedo, solo una leve molestia. Javier, entra. Necesitamos hablar sobre esta desafortunada situación. La sala de estar era exactamente como Paloma la había descrito, con paneles de madera, cabezas de trofeos en las paredes, una mesa de póker todavía instalada en la esquina. Los 3 hijos de Franco estaban sentados en el sofá de cuero. Carlos de 42 años, el mayor, construido como un apoyador con ojos malvados y barriga cervecera. Hugo de 39, más delgado pero igual de cruel. Damián de 36, el más joven, con energía nerviosa y los nudillos envueltos en vendajes frescos. El comandante Rubén Medina estaba junto a la chimenea, con los pulgares enganchados en su cinturón, su mano descansando cerca de su arma de servicio. Cerveza. Franco señaló hacia un bar. Pareces necesitar una. Javier cerró la puerta detrás de él y examinó la habitación con la fría evaluación de un depredador. Notó salidas, armas, puntos débiles. Luego miró las manos vendadas de Damián Montemayor y supo exactamente cuál lo había hecho, cuál había balanceado el bate, cuál había aplastado los dedos de su hijo. Tomás dice que Damián pensó que hizo trampa en las cartas, dijo Javier en voz baja. La habitación quedó en silencio. Carlos se movió incómodamente. Encendió un cigarrillo. La cara de Damián se puso roja. Ahora espere, comandante, comenzó Medina. Tiene 8 años, continuó Javier, su voz aún mortalmente calmada. Lo invitaron aquí. Lo sentaron en esa mesa. Señaló la configuración de póker. Hicieron que jugara y luego lo golpearon casi hasta la muerte porque pensaron que un niño de 8 años hizo trampa en las cartas. La expresión de Franco se endureció. No sabes de lo que estás hablando. Ese chico tiene una boca muy grande. Siempre la ha tenido. Irrespetuoso como su madre. Tratamos de enseñarle algunos modales y las cosas se salieron de control. Eso es todo. Los chicos se lastiman. Sanan. 17 huesos rotos. Se cayó después de que Damián lo golpeara con un bate de béisbol. Damián se puso de pie de un salto. ¿Me llamas mentiroso? Nunca estás aquí. Siempre jugando al soldado mientras mi hermana cría a tu hijo sola. Tal vez si hubieras sido un verdadero padre en lugar de salir corriendo a disparar a terroristas, el chico habría aprendido respeto. Javier no se movió, no parpadeó. Simplemente miró a Damián hasta que el hombre más joven se volvió a sentar, repentinamente inseguro. Así es como funciona esto, dijo el comandante Medina, dando un paso adelante. Vas a salir de aquí, volver al hospital y concentrarte en la recuperación de tu hijo. La investigación está cerrada. Fue un accidente. Los Montemayor son pilares de esta comunidad, y no permitiré que difundas mentiras viciosas porque buscas a alguien a quien culpar. ¿Soy claro? Muy claro, dijo Javier. Solo para entender, todos me están diciendo que no pasará nada. Sin arrestos, sin cargos, sin consecuencias.
Así es, dijo Franco, sonriendo ahora. ¿Por qué, hijo? Este es mi municipio. Mi familia ha estado aquí desde 1847. Somos dueños de la tierra, los negocios, la gente. Diablos, somos dueños del comandante. Tú no eres nadie que se casó con alguien de aquí. No tienes familia aquí, ni conexiones, ni poder. Así que, sí, no va a pasar nada. ¿Y si sigues presionando, si haces esto difícil? Dejó que la amenaza colgara en el aire. Bueno, los hospitales también tienen accidentes. Sería una pena si algo le pasara a Tomás mientras está todo vulnerable en esa UCI. O a Paloma. Las mujeres pueden ser descuidadas a veces, conduciendo por estos caminos rurales tarde en la noche. Algo cambió en los ojos de Javier. Una oscuridad que hizo que incluso Carlos Montemayor se echara hacia atrás. Pero su voz permaneció suave, casi gentil. Gracias por aclarar. Quería estar seguro de entender la situación antes de proceder. ¿Proceder con qué?, exigió el comandante Medina. Javier sonrió, pero no había calidez en ello. Comandante, acaba de decirme que la ley no tocará a estos hombres, que están por encima de las consecuencias, que si voy por los canales adecuados, no pasará nada excepto más amenazas contra mi familia. Miró a cada hombre por turno. Me lo han puesto muy simple. Han eliminado toda ambigüedad, toda complejidad moral. Se volvió hacia la puerta. Eso es. Corre a casa. Damián le gritó. Tal vez pasa algún tiempo con tu hijo antes de que lo desconecten. Javier se detuvo en el umbral, con la mano en el pomo de la puerta. Sin darse la vuelta, habló una última vez, su voz cargando el peso de 13 años en los peores lugares del infierno. Tomás va a despertar. Va a sanar. Y cuando lo haga, quiero que viva en un mundo donde los hombres que lo lastimaron ya no existan. Abrió la puerta. Comandante Medina, debería recordar esta conversación. La necesitará para su informe sobre lo que sucederá a continuación. Cuando le pregunten por qué no me detuvo, dígales la verdad. Le di cada oportunidad para hacer su trabajo. Usted eligió no hacerlo. Luego se fue, dejando a 5 hombres mirándolo fijamente. Algunos sonriendo con presunción, otros inseguros, ninguno entendiendo que acababan de recibir su única advertencia de un hombre que no daba segundas oportunidades. Afuera, Javier subió a su camioneta y sacó su teléfono. Tenía 3 llamadas que hacer. La primera fue a un viejo amigo de su equipo, Leo Chan, que ahora trabajaba en seguridad privada y le debía la vida a Javier desde Ramadi. La segunda fue a Normando Núñez, un abogado especializado en casos de custodia que había sido recomendado por el doctor Navarro. La tercera fue a un número que esperaba no tener que usar nunca más. Un contacto de sus despliegues más oscuros cuando los parámetros de la misión habían sido sin testigos, sin evidencia, sin piedad. La voz que respondió habló con un ligero acento de Europa del Este. No esperaba saber de ti otra vez, Cortés. Necesito equipo, vigilancia, armas y eliminación. Una pausa. ¿Cuántos? 5. ¿Cronograma? 2 semanas. Tal vez menos. ¿Esto es oficial? No. Personal. Otra pausa. Tendré todo entregado en tu unidad de almacenamiento para mañana. Mismos arreglos que en Kandahar. Mismos arreglos. Javier colgó y encendió el motor. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de Sonora de rojo sangre. Pensó en su hijo, en esos dedos aplastados, en el sonido de la voz de Tomás en esa grabación. Luego pensó en las amenazas de Franco Montemayor, en la corrupción y el poder y los hombres que se creían intocables. Estaban equivocados. Javier había tocado a hombres peores en lugares más oscuros, y ninguno de ellos había sobrevivido para contarlo. La guerra acababa de comenzar, pero estos enemigos no sabían lo que realmente significaba la guerra. Estaban a punto de aprender. Javier pasó los siguientes 3 días en el hospital, sin apartarse del lado de Tomás excepto para ducharse en la sala familiar. El doctor Navarro había advertido que incluso si el niño despertaba del coma, podría haber daño cerebral, cambios de personalidad, discapacidades físicas. La espera era su propio tipo de tortura. Paloma apenas hablaba. Había quedado destrozada por la traición de su familia,
por la comprensión de que su padre y sus hermanos casi habían matado a su hijo y no sentían remordimiento. En la segunda noche, después de que Javier se hubiera quedado dormido en una silla junto a la cama, ella lo despertó con manos temblorosas. Llamé a mi madre, susurró. Marta, pensé que tal vez ella no sabía. Tal vez papá se lo ocultó. Pero ella conocía a Javier. Ella sabía lo que hicieron. Dijo que Tomás había sido insolente y que Damián solo le estaba enseñando respeto a la antigua. Dijo que a los chicos solían pegarles con la correa todo el tiempo y salían bien. Dijo que yo estaba siendo histérica. Javier la abrazó mientras lloraba. Marta Montemayor siempre había sido una mujer fría, más preocupada por la posición social que por el calor familiar, pero esto estaba más allá de la frialdad. Esto era complicidad. Hemos terminado con ellos, dijo Paloma con firmeza. Con todos ellos. Cuando Tomás despierte, nunca quiero que estén cerca de él otra vez. Nunca quiero que estén cerca de nosotros. No estarán cerca de nadie, dijo Javier en voz baja. Paloma se apartó, estudiando su rostro. ¿Qué significa eso? Significa que me estoy encargando. Javier, no me preguntes cómo. Solo confía en que cuando esto termine, no podrán lastimar a Tomás ni a nadie más nunca más. Ella buscó en sus ojos, y lo que sea que vio allí la hizo asentir lentamente. Paloma había sido una esposa militar durante 12 años. Sabía de lo que era capaz su esposo, incluso si nunca había pedido detalles sobre las misiones más oscuras. No puedo saber, dijo finalmente. No puedo ser parte de ello. Pero le apretó la mano con fuerza. Haz que paguen. En la mañana del cuarto día, Tomás abrió los ojos. El momento fue tanto un milagro como una angustia. Estaba consciente, alerta, pero cuando trató de hablar, su voz emergió apenas como un susurro. Papá. Javier estuvo allí al instante, con la mano suave sobre la frente de su hijo. Estoy aquí, campeón. Estoy justo aquí. Duele. Lo sé, pero estás a salvo ahora. Te prometo que estás a salvo. Los ojos de Tomás se llenaron de lágrimas. No hice trampa, papá. No haría trampa. Solo tuve suerte con las manos. El tío Damián se enojó. Y luego el abuelo dijo que necesitaba aprender a no ser un sabelotodo. Y todos ellos. Su pequeño cuerpo tembló. ¿Por qué me lastimaron tanto? Javier sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Había visto niños en zonas de guerra, víctimas de morteros y explosivos improvisados y crueldad deliberada. Pero esto era diferente. Este era su hijo, su sangre. Porque son hombres malos, dijo Javier gentilmente. Y los hombres malos hacen cosas malas. Pero necesito que seas fuerte ahora, ¿de acuerdo? Concéntrate en mejorar. Los médicos dicen que vas a sanar muy bien. Mis manos no funcionan bien. Lo harán. Tomará tiempo, pero lo harán. El doctor Navarro es el mejor que hay. Una enfermera vino a revisar los signos vitales y el doctor Navarro llegó poco después para un examen completo. Cuando terminó, llevó a Javier aparte. Neurológicamente, está intacto. Sin déficits cognitivos aparentes. Las fracturas sanarán, aunque necesitará terapia física extensa para las manos. Meses, posiblemente años. Puede que nunca recupere la destreza completa. La voz de Navarro estaba tensa por la ira. Un niño de 8 años puede que nunca pueda tocar el piano o escribir cómodamente o lanzar una pelota de béisbol correctamente porque hombres adultos lo golpearon por ganar en las cartas. Lo sé. ¿Está haciendo algo la policía? No. Navarro estudió el rostro de Javier. ¿Qué va a hacer usted? Lo que sea necesario. El médico vaciló, luego sacó un recetario y escribió algo. Se lo entregó a Javier. Eso no es una receta. Es el nombre de una cantina en Nogales donde se reúnen ciertos veteranos. Hombres que entienden lo que realmente significa la justicia cuando el sistema falla. Si necesita ayuda, lo recordarán. Usted obtuvo la Cruz de Valor en Kandahar, ¿verdad? ¿Cómo lo supo? Lo busqué después de que hablamos por primera vez. Quería entender quién era el padre de Tomás.
Navarro lo miró a los ojos. Esos hombres lastimaron a un niño de maneras que solo he visto en los peores casos de abuso. Hagas lo que hagas con ellos, no perderé el sueño por ello. Javier se guardó el papel en el bolsillo. No necesitaré ayuda, pero agradezco la oferta. Durante la siguiente semana, mientras Tomás mejoraba lentamente, Javier comenzó su verdadero trabajo. Fue cuidadoso, metódico, utilizando cada habilidad que había aprendido en 13 años de operaciones. Instaló cámaras alrededor del hospital, vigilando cualquier señal de que los Montemayor pudieran cumplir sus amenazas. Contactó a Normando Núñez e hizo redactar documentos de custodia con extensas órdenes de restricción contra toda la familia de Paloma y comenzó la vigilancia. Los Montemayor seguían patrones predecibles. Franco pasaba las mañanas en el rancho, las tardes en su oficina en la ciudad administrando los diversos intereses comerciales de la familia. Carlos dirigía la operación ganadera, a menudo borracho al mediodía. Hugo gestionaba sus propiedades inmobiliarias, realizando la mayoría de los negocios desde una oficina en casa. Damián era el ejecutor, el que cobraba deudas e intimidaba a las personas que cruzaban a la familia. El comandante Medina era igualmente predecible. Café en el restaurante cada mañana, rutas de patrulla que de alguna manera siempre evitaban las propiedades de los Montemayor, noches en el bar donde Franco regularmente celebraba su corte. Javier documentó todo. Notó que peones del rancho parecían leales, cuáles eran solo empleados. Mapeó los sistemas de seguridad, las rutinas, las vulnerabilidades, y esperó a que llegara su equipo. Leo Chan apareció el día 9, conduciendo un camión de alquiler cargado con cajas sin marcar. Se reunieron en la unidad de almacenamiento después del anochecer. No hice preguntas, dijo Leo, ayudando a descargar. Pero sea lo que sea que estés planeando, tienes respaldo si lo necesitas. David Ayala y yo estamos ambos en el país. Una llamada. Esto es personal. Lo sé. Por eso me ofrezco. Tengo hijos, Javier. ¿Qué le pasó a Tomás? La mandíbula de Leo se apretó. Solo di la palabra. Javier agarró el hombro de su amigo. Lo aprecio, pero hay cosas que un hombre tiene que hacer solo. El equipo era todo lo que había solicitado. Visión nocturna, imágenes térmicas, comunicaciones seguras, armas sin números de serie y herramientas especializadas para el tipo de trabajo que no dejaba evidencia. La última caja contenía algo más. Equipo de vigilancia tan sofisticado que no estaba disponible en ningún mercado civil, cortesía de nuestro amigo mutuo, explicó Leo. Dijo que sabrías cómo usarlo. Javier lo sabía. Había usado equipo similar en operaciones en 3 continentes. Al amanecer, tenía dispositivos de escucha plantados en la casa del rancho, en la oficina del comandante Medina, en la camioneta de Carlos, en la oficina en casa de Hugo y en el departamento de Damián. En 24 horas, sabía todo. ¿A dónde iban? ¿Con quién hablaban? ¿Qué temían? Y lo que más temían, aprendió, era el uno al otro. La familia Montemayor había pasado 4 generaciones construyendo su imperio a través de la intimidación, el fraude y la violencia. Pero los imperios construidos sobre tales cimientos eran inherentemente inestables. Franco sospechaba que sus hijos robaban del negocio. Carlos resentía a Hugo por ser el favorito. Damián tenía deudas de juego que había estado ocultando. El comandante Medina aceptaba dinero no solo de los Montemayor, sino de narcotraficantes que usaban las carreteras aisladas del municipio para el transporte. Era una red de mentiras, secretos y explotación mutua. Todo lo que Javier tenía que hacer era tirar del hilo correcto. Comenzó con el comandante Medina. La patrulla tenía un rastreador GPS, equipo estándar para el departamento. Javier lo hackeó fácilmente y comenzó a registrar rutas. En 3 días, tenía pruebas de un patrón. Medina se reunía con distribuidores conocidos, aceptando sobornos y proporcionando paso seguro. Javier grabó todo, lo compiló en un paquete ordenado y lo envió anónimamente a la delegación de la FGR, Fiscalía General de la República, en Hermosillo junto con el audio de Medina amenazándolo en el rancho Montemayor. Luego esperó. Los federales se movían lentamente, pero se movían. Una semana después, agentes de la FGR aparecieron en la comandancia. Medina fue puesto en licencia administrativa pendiente de investigación.
Un oficial llamado Samuel Jarquín asumió el cargo de jefe interino. Un hombre más joven que había crecido en el municipio pero no estaba en el bolsillo de los Montemayor. Javier llamó al oficial Jarquín. Mi nombre es Javier Cortés. Mi hijo fue golpeado casi hasta la muerte en el rancho Montemayor y el comandante anterior cerró la investigación sin causa. Me gustaría presentar una denuncia formal y proporcionar evidencia. Jarquín escuchó la grabación del teléfono de Paloma. Revisó el informe médico del doctor Navarro. Entrevistó a Tomás, quien ahora podía hablar claramente y dar un testimonio detallado. Y hizo lo que Medina debería haber hecho. Presentó cargos. Franco Montemayor, Carlos Montemayor, Hugo Montemayor y Damián Montemayor fueron acusados de abuso infantil grave, conspiración y asalto con un arma mortal. Se emitieron órdenes de aprehensión, pero Javier sabía que el sistema legal era solo el comienzo. Hombres como los Montemayor tenían abogados, influencia, dinero para fianzas. Estarían fuera en unas horas y estarían furiosos. La verdadera guerra apenas comenzaba. Los Montemayor pagaron la fianza dentro de las 6 horas posteriores a su arresto. Una fianza combinada de 10 millones de pesos pagada en efectivo de cuentas repartidas en 3 bancos. Por la noche, estaban de vuelta en el rancho, su ira palpable. Incluso a través del equipo de vigilancia que Javier había plantado. Ese pequeño guión bajo gruñó Franco, su voz cristalina a través del micrófono de la sala de estar. Paloma se volvió contra su propia familia. Y ese bastardo de las fuerzas especiales cree que puede volver aquí y destruirnos. Deberíamos haber acabado con el chico cuando tuvimos la oportunidad, dijo Damián, hacer que pareciera que nunca despertó del coma. Cállate, espetó Hugo. Están grabando todo ahora. La FGR desmanteló la oficina de Rubén. Por lo que sabemos, tienen toda esta casa intervenida. Javier sonrió sombríamente en su camioneta, estacionada a 5 kilómetros de distancia con su computadora portátil abierta. Se estaban volviendo paranoicos. ¿Bien? La voz de Carlos sonaba arrastrada. Ya borracho a pesar de la hora temprana. ¿Qué dice el abogado? Dice que es manejable, respondió Franco. No hay evidencia física excepto los informes médicos. Y argumentaremos que fue una patada de caballo, accidental. El testimonio del niño no se sostendrá en la corte. Tiene 8 años, está traumatizado y su padre lo está entrenando. Haremos que se trate de Javier tratando de destruirnos por dinero, alegando que quiere demandar por daños. Le daremos la vuelta a todo el asunto. ¿Y si eso no funciona?, preguntó Damián. Una larga pausa. Entonces lo manejamos a la antigua. La gente tiene accidentes. Los testigos olvidan lo que vieron. Los jurados pueden ser convencidos con plata o plomo. Javier lo grabó todo, pero no planeaba usarlo en la corte. Estaba planeando algo completamente diferente. Esa noche, después de que Paloma y Tomás se hubieran dormido en la habitación del hospital, Javier salió del edificio y condujo hasta el rancho Montemayor. Estacionó lejos, se vistió de negro y se movió a través de la oscuridad como el fantasma para el que había sido entrenado. El rancho era grande, pero la seguridad era demasiado confiada. Cámaras apuntando a accesos obvios, sensores de movimiento en las puertas principales, nada cubriendo los puntos ciegos que un profesional explotaría. Llegó al granero donde Tomás había sido golpeado. La estructura era vieja, bien mantenida, llena de arreos y equipo. Javier encontró lo que buscaba rápidamente. Un bate de béisbol de madera de fresno con manchas oscuras en el barril que no habían sido limpiadas adecuadamente. Sangre. La sangre de Tomás. Lo fotografió con una cámara especial que detectaba firmas de hemoglobina, tomó muestras con hisopos de evidencia, luego lo reemplazó exactamente donde lo había encontrado. La fiscalía necesitaría esto para su caso, pero Javier lo necesitaba para otra cosa. Se dirigió a la casa principal. A través de las ventanas, podía ver a Carlos desmayado en el sofá, botellas de cerveza esparcidas a su alrededor. El auto de Hugo no estaba. Según el rastreador GPS que Javier había plantado, estaba en la casa de su amante en la ciudad. Damián estaba en su departamento sobre el garaje. Franco y Marta estaban en el dormitorio principal, con las luces apagadas.
Javier burló el sistema de alarma, una broma comparada con la seguridad que había infiltrado en Kabul, y entró por el vestíbulo. La casa olía a cuero, humo y dinero viejo. Se movió silenciosamente a través de habitaciones llenas de cabezas de trofeos y retratos familiares. Generaciones de Montemayor mirando hacia abajo con los mismos ojos arrogantes. Encontró la oficina de Franco y se puso a trabajar. La computadora estaba protegida con contraseña, pero Javier tenía herramientas que hicieron un trabajo rápido con eso. En 20 minutos, tenía acceso a todo. Registros comerciales, tenencias de propiedades, cuentas bancarias y, lo más importante, una carpeta oculta etiquetada seguro. Dentro había archivos que destruirían el negocio familiar de los Montemayor. Evidencia de fraude de tierras que databa de hace 30 años, escrituras falsificadas, funcionarios sobornados y un libro mayor detallado de cada pago ilegal realizado para mantener su imperio en funcionamiento. Franco lo había guardado todo como palanca, asegurando que si alguien alguna vez se volvía contra él, él también podría derribarlos. Javier copió todo a una unidad encriptada, luego cavó más profundo. Encontró correspondencia con representantes del cártel, registros de lavado de dinero a través de ventas de ganado y fotografías del comandante Medina aceptando maletines llenos de efectivo. Encontró evidencia de que Carlos había matado a un peón del rancho en 2018 y enterrado el cuerpo en la propiedad. Encontró pruebas de que Hugo estaba ejecutando un esquema piramidal a través de su compañía de bienes raíces. Encontró registros de las deudas de juego de Damián. 4 millones de pesos debidos a un corredor de apuestas en Monterrey que tenía conexiones con el crimen organizado. Era un tesoro de criminalidad. Javier lo copió todo, luego plantó algunas sorpresas en el sistema informático, puertas traseras que le permitirían acceso remoto, registradores de teclas que rastrearían cada contraseña y un programa que le enviaría alertas cada vez que se escribieran ciertas palabras clave. Estaba a punto de irse cuando escuchó pasos en las escaleras. Javier se fundió en las sombras detrás de un archivador. La puerta de la oficina se abrió y Marta Montemayor entró, vistiendo una bata de seda y llevando un vaso de agua. Fue al escritorio, abrió un cajón y sacó un frasco de pastillas. Mientras sacaba las tabletas, Javier la estudió. Esta mujer había sabido lo que le hicieron a su nieto. Lo había tolerado. Había llamado a su propia hija histérica por querer justicia. Marta se giró y por un momento sus ojos pasaron sobre el escondite de Javier. Se congeló, entrecerrando los ojos en la oscuridad. ¿Franco? Javier permaneció perfectamente inmóvil, controlando su respiración, invisible en las sombras. Después de un largo momento, Marta sacudió la cabeza y salió, cerrando la puerta detrás de ella. Javier esperó 30 minutos, luego salió de la casa de la misma manera que había entrado. Sin alarmas, sin rastro, sin evidencia de que hubiera estado allí. Al amanecer, estaba de vuelta en el hospital, la unidad encriptada escondida en su camioneta, y nuevos planes formándose en su mente. Durante los siguientes días, Javier comenzó a desmantelar el imperio Montemayor pieza por pieza. Envió anónimamente evidencia del fraude de tierras a la Fiscalía del Estado y a la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF. Envió pruebas del esquema piramidal de Hugo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Contactó a las familias de los peones del rancho que habían desaparecido misteriosamente a lo largo de los años, proporcionándoles suficiente información para exigir investigaciones. Y se puso en contacto con el corredor de apuestas en Monterrey. La llamada fue breve. Tienes un problema de deuda llamado Damián Montemayor. 4 millones más intereses. Puedo hacer que esa deuda desaparezca. ¿Quién es este? Alguien que quiere que Damián enfrente consecuencias. Consecuencias legales. Te ofrezco el pago completo a cambio de tu testimonio sobre cómo ha estado lavando dinero de la familia Montemayor a través de tu operación. Tengo registros bancarios que lo prueban. Te pagarán, te mantendrás fuera de la cárcel y podrás irte limpio. Una pausa. ¿Por qué? Porque lastimó a alguien que amo, y quiero que lo pierda todo. Envíame los registros. Si son buenos, tenemos un trato. Javier se los envió. El corredor de apuestas, un hombre llamado Rafael el Carnicero, resultó ser más inteligente de lo que sugería su apodo. Verificó la información, vio que Javier le estaba ofreciendo una salida de un juego peligroso y acordó cooperar. En una semana,
la FGR tenía otro caso contra los Montemayor: lavado de dinero, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las paredes se estaban cerrando, pero Javier no había terminado. Comenzó a difundir rumores cuidadosamente elaborados a través del municipio utilizando cuentas anónimas de redes sociales y conversaciones susurradas en cantinas. Dejó escapar que Franco planeaba usar a sus hijos como chivos expiatorios para salvarse a sí mismo. Sugirió que Carlos estaba haciendo un trato con el Ministerio Público. Insinuó que Damián se estaba preparando para huir del país. Los Montemayor comenzaron a volverse el uno contra el otro. Javier escuchaba a través de su equipo de vigilancia cómo volaban las acusaciones, cómo se erosionaba la confianza, cómo la familia se fracturaba desde adentro. Carlos confrontó a Franco sobre si había hecho un trato. Hugo amenazó con exponer todo si él caía. Damián se volvió cada vez más paranoico, convencido de que sus hermanos le estaban tendiendo una trampa. Era exactamente lo que Javier había querido. Unidos, los Montemayor eran poderosos; divididos, eran vulnerables. Pero aún no estaba satisfecho. El sistema legal trabajaba lentamente, triturando procesos y procedimientos, pero Tomás todavía se despertaba gritando por pesadillas. Paloma todavía se estremecía con los ruidos fuertes. Y Javier todavía veía los dedos aplastados de su hijo cada vez que cerraba los ojos. La ley los castigaría. Pero Javier quería algo más. Quería que entendieran lo que habían hecho, que sintieran lo que Tomás había sentido, que conocieran el verdadero miedo. Era hora de la fase final. 3 semanas después de que Tomás despertara de su coma, el doctor Navarro autorizó su alta con cuidados de seguimiento extensivos. El niño estaba sanando físicamente, los huesos uniéndose, las heridas cerrándose, pero el daño psicológico tomaría años en abordarse. No podía dormir sin luces encendidas. Lloraba cuando alguien levantaba la voz. No dejaba que su madre se apartara de su vista. Javier arregló que se quedaran en un lugar seguro, una pequeña casa en las afueras de Hermosillo, alquilada bajo un nombre falso con sistemas de seguridad y veteranos armados vigilando. Leo Chan y David Ayala habían insistido en ayudar, y Javier finalmente había aceptado. Su familia necesitaba protección mientras él terminaba lo que había comenzado. El juicio estaba programado para dentro de 3 meses. El abogado de los Montemayor, un tiburón caro llamado Óscar Moncada, ya estaba presentando mociones para suprimir evidencia, retrasar los procedimientos y desacreditar el testimonio de Tomás. Pero el peso de la evidencia era abrumador. Prueba forense del ataque con el bate, crímenes financieros, testimonio de El Carnicero y grabaciones de la FGR de los Montemayor discutiendo la obstrucción de la justicia. Aún así, Javier sabía cómo funcionaban estas cosas. Los hombres ricos con conexiones rara vez enfrentaban la verdadera justicia. Se declararían culpables de cargos menores, cumplirían un tiempo mínimo en una prisión cómoda y eventualmente reanudarían sus vidas. No era suficiente. En una noche sin luna en octubre, Javier regresó al rancho Montemayor una última vez. Pero no estaba solo. Había hecho una sola llamada a ese contacto, el hombre que le había suministrado equipo inrastreable. El hombre había escuchado la historia de Tomás y dijo 5 palabras: yo me encargo de la limpieza. Sin testigos. Javier llegó a la medianoche, vestido con equipo táctico negro, portando armas que nunca habían sido registradas y nunca serían encontradas. El rancho estaba tranquilo. A través de su visión térmica, podía ver a Carlos desmayado en su remolque cerca del Pasto Norte. Hugo estaba en la casa principal trabajando en la oficina. Damián estaba en su departamento. Franco y Marta estaban dormidos en el dormitorio principal. Javier había planeado esto con la precisión de una operación militar. Cada movimiento coreografiado, cada contingencia cubierta. Había pasado 3 semanas aprendiendo sus patrones, sus hábitos, sus debilidades. Ahora era el momento de ejecutar. Comenzó con Damián. El departamento sobre el garaje tenía poca seguridad. Una sola cerradura que Javier burló en segundos. Entró silencioso como la muerte, encontrando a Damián dormido en la cama, roncando después de una noche de mucho alcohol. Javier ató sus manos con precintos antes de que el hombre más joven siquiera despertara. Cuando los ojos de Damián se abrieron, Javier estaba de pie sobre él. El bate de Tomás, todavía manchado con la sangre de su hijo descansando sobre su hombro.
¿Recuerdas esto?, preguntó Javier suavemente. Lo usaste en un niño de 8 años. Ahora voy a usarlo en ti. Damián trató de gritar, pero Javier lo había amordazado. El primer golpe rompió su mano derecha, la que había usado para agarrar el bate. El segundo rompió su izquierda. Javier fue metódico, preciso, rompiendo exactamente 17 huesos, tal como le habían hecho a Tomás. Trabajó en silencio, ignorando los gritos ahogados de Damián, sus sacudidas, sus intentos desesperados de escapar. Cuando terminó, Javier sacó su teléfono y le mostró a Damián un vídeo. Tomás en el hospital llorando, diciendo que no hizo trampa. Esto es lo que hiciste. Esto es lo que eres. Y ahora vas a pasar el resto de tu vida sabiendo que alguien más fuerte te hizo pagar por ello. Dejó a Damián roto en el suelo. Llamó al 911 desde un teléfono desechable reportando un intruso en el rancho Montemayor y luego se movió a su siguiente objetivo. Carlos fue más fácil. Borracho, solo, aislado en su remolque. Javier lo despertó presionando un cuchillo contra su garganta. Sujetaste a Tomás, dijo Javier, mientras tu hermano lo golpeaba. El informe del doctor Navarro dice que Tomás tenía moretones en los hombros por haber sido sujetado. Ese fuiste tú. Carlos, recuperando la sobriedad rápidamente, trató de negociar. Testificaré contra ellos. Le contaré todo a la policía. Solo no. Demasiado tarde. Javier no usó el bate con Carlos. En cambio, lo obligó a beber. Una botella entera de tequila vertida por su garganta hasta que Carlos se estaba ahogando, vomitando, apenas consciente. Luego Javier arregló la escena cuidadosamente. Muebles volcados, botellas vacías, un calentador de gas volcado y echando chispas contra las delgadas paredes del remolque. Se fue antes de que comenzara el fuego, observando desde la distancia cómo las llamas consumían la estructura. Los gritos de Carlos duraron menos de un minuto. Los bomberos voluntarios no llegarían en 20 minutos. Demasiado tarde. Hugo demostró ser más desafiante. Estaba despierto, trabajando en la oficina de Franco cuando Javier entró a la casa principal. Pero Javier tenía la sorpresa y el entrenamiento superior. Sometió a Hugo con una llave de estrangulamiento, inmovilizándolo antes de que el hombre pudiera alcanzar el arma en el cajón de su escritorio. Quería ser el listo, dijo Javier, arrastrando a Hugo al sótano. El hombre de negocios, el que mantenía las manos limpias mientras tu familia hacía el trabajo sucio. Pero sabías lo que le hicieron a Tomás. Estabas en esa mesa de cartas. ¿Miraste? No lo toqué, jadeó Hugo. Lo juro, traté de detenerlos. Mentiroso. El sótano era viejo, de paredes de piedra, construido cuando la casa se construyó en la década de 1920. Había sido utilizado para almacenamiento, pero antes de eso, en tiempos más oscuros, para otros propósitos. Javier encontró cadenas todavía ancladas a las paredes, sobrantes de cuando los Montemayor habían usado este espacio para lo que eufemísticamente llamaban disciplina de peones. Encadenó a Hugo allí, lo amordazó y lo dejó en la oscuridad. Luego subió las escaleras para encontrar a Franco. El patriarca de la familia Montemayor todavía estaba dormido cuando Javier entró a su dormitorio. Marta se movió, pero Javier había traído ketamina, la misma droga utilizada en el coma inducido médicamente de Tomás. Una inyección rápida, y ella estaba inconsciente, respirando constantemente, pero fuera de combate por horas. Franco se despertó para encontrar a Javier sentado en una silla junto a la cama, con el bate sobre su regazo. ¿Qué demonios? Franco buscó en su mesita de noche. La pistola no está ahí, dijo Javier con calma. La quité junto con la de tu oficina, la escopeta en el armario del pasillo y el rifle que guardas en la camioneta. Estás desarmado, indefenso como mi hijo. La comprensión amaneció en los ojos de Franco. Cortés, entraste a mi casa. Rompiste el cuerpo de mi hijo. 17 huesos. ¿Sabes cómo se siente eso? Ver a tu hijo tan dañado que podría nunca estar completo de nuevo. Eso fue un accidente. Viste a Damián golpearlo. Diste la orden y luego amenazaste con matar a Tomás si no retrocedía. Javier se puso de pie, el bate balanceándose flojamente en su mano. Quiero que entiendas algo, Franco.
Todo lo que ha pasado, la investigación de la FGR, la evidencia, los testigos volviéndose contra ti, todo eso fui yo. Destruí tu imperio. Puse a tu familia en contra de los demás. Me aseguré de que pasarás el resto de tu vida en prisión, pero eso no es suficiente. Franco trató de correr. Javier lo dejó llegar hasta la puerta del dormitorio antes de derribarlo. Lucharon, pero no hubo competencia. Javier tenía 30 años menos y 13 años de entrenamiento de combate. En segundos, Franco estaba inmovilizado, atado con precintos, indefenso. Tu hijo Damián está en su departamento con 17 huesos rotos, dijo Javier conversacionalmente. Para cuando los paramédicos lo encuentren, habrá estado en agonía durante horas. Carlos está muerto, quemado vivo en su remolque. Los bomberos dictaminarán un accidente, un borracho quedándose dormido con un calentador encendido. Y Hugo está en tu sótano, encadenado a la pared, esperando ser encontrado, o no encontrado, dependiendo de lo que yo decida. ¿Estás loco? No, soy lo que pasa cuando lastimas al hijo de alguien y piensas que no habrá consecuencias. Javier sacó su teléfono y le mostró a Franco la evidencia que compiló. Tengo pruebas de cada crimen que has cometido durante los últimos 30 años. Fraude de tierras, asesinato, lavado de dinero, soborno. Todo va a la FGR, al fiscal general, al SAT y a los medios. El nombre Montemayor será sinónimo de corrupción y maldad. Tus nietos cambiarán sus apellidos para evitar el estigma. Tu esposa pasará sus últimos años testificando contra ti para evitar ser procesada ella misma. La cara de Franco se había puesto pálida. ¿Qué quieres? Quiero que confieses en vídeo todo lo que le hiciste a Tomás. Todo lo que le has hecho a otros. Quiero la verdad en tus propias palabras. Y si lo hago, entonces te dejaré vivo para enfrentar la justicia. Si no lo haces. Javier dejó que la implicación colgara. Franco se quebró. Al final, todos se quebraban. Javier había aprendido eso en lugares donde los imperios se construían sobre la violencia y el miedo. Cuando la violencia real venía por ellos, cuando enfrentaban a alguien que había visto cosas peores y hecho cosas peores en nombre de la justicia, se desmoronaban. Franco confesó todo. El abuso de Tomás, encubrir el asesinato de un peón por parte de Carlos, sobornar funcionarios, lavar dinero, todo. Javier grabó cada palabra en su teléfono, el vídeo cristalino, el audio perfecto. Cuando terminó, Javier dejó inconsciente a Franco con un golpe preciso y lo dejó en el piso del dormitorio junto a su esposa sedada. Encontró a Hugo en el sótano y lo liberó, entregándole un teléfono. Llama al 911. Cuéntales todo. Si no lo haces, volveré y la próxima vez no te dejaré vivo. Hugo, roto y aterrorizado, aceptó. Javier salió del rancho mientras los vehículos de emergencia comenzaban a llegar. Camiones de bomberos para el remolque de Carlos, ambulancias para Damián, patrullas para el resto. Para cuando salió el sol, la familia Montemayor estaba destruida. Damián sobrevivió, pero nunca recuperaría el uso completo de sus manos. Carlos estaba muerto, oficialmente dictaminado como un accidente, aunque el momento planteó preguntas. Hugo testificó contra su padre a cambio de una sentencia reducida. Franco, enfrentado a una evidencia abrumadora, incluida su propia confesión, se declaró culpable para evitar el juicio. Recibió 35 años en el penal federal de máxima seguridad. Marta cooperó con los investigadores, proporcionando testimonios sobre décadas de abuso y corrupción. Recibió libertad condicional y se mudó fuera del estado, rechazada por la comunidad que una vez había venerado el nombre Montemayor. El rancho fue incautado por el gobierno federal para saldar crímenes financieros. El ganado fue vendido. La casa quedó vacía, un monumento al orgullo caído. El oficial Jarquín fue nombrado permanentemente y comenzó a limpiar el departamento. El municipio sanó lentamente, liberado de la sombra de la influencia de los Montemayor. Javier nunca enfrentó cargos. No hubo evidencia que lo conectara con la muerte de Carlos o el asalto a Damián. Las grabaciones de seguridad del rancho habían funcionado mal misteriosamente esa noche. Ningún testigo se presentó y el hombre que había ayudado con la limpieza no dejó rastro. Cuando los agentes de la FGR interrogaron a Javier, él simplemente dijo, estaba en el hospital con mi hijo esa noche. Revisen los registros.
Y los registros mostraban exactamente eso, una falsificación, pero lo suficientemente perfecta para crear una duda razonable. Los agentes sospechaban, pero no podían probar. Eventualmente, el caso se cerró. 6 meses después de la noche en el rancho Montemayor, Javier estaba sentado en el porche trasero de su nueva casa en Hermosillo viendo a Tomás jugar en el patio. El niño todavía tenía aparatos ortopédicos en las manos, todavía iba a terapia física 3 veces por semana, pero se estaba riendo, jugando, sanando. Paloma se unió a él, con 2 vasos de limonada en la mano. Llamó el doctor Navarro. Las radiografías de Tomás se ven bien. Cree que la recuperación completa es posible ahora. Eso es bueno. Ella se sentó a su lado, en silencio por un momento. Nunca pregunté qué pasó esa noche. No quiero saber, pero sé que hiciste algo. La forma en que Damián se veía en la corte, el miedo en los ojos de papá. Ella tomó su mano. Gracias por protegernos, por asegurarte de que nunca pudieran lastimarnos de nuevo. No lo harán, dijo Javier simplemente. Me aseguré de ello. Se sentaron juntos viendo jugar a su hijo. Y por primera vez desde que Javier había regresado del despliegue, algo parecido a la paz se asentó sobre ellos. Pero la paz era algo frágil. Javier aprendió esa lección de nuevo cuando una camioneta negra se detuvo frente a su casa una semana después. 2 hombres con trajes emergieron mostrando credenciales de la FGR. Señor Cortés, necesitamos hablar sobre algunas inconsistencias en su declaración sobre la noche en que murió Carlos Montemayor. A Javier se le heló la sangre. ¿Encontraron algo? Un testigo, evidencia, algún hilo que había pasado por alto. Miró a Paloma, vio el miedo en sus ojos, y tomó una decisión. Hablemos adentro, dijo con calma. Los agentes lo siguieron a la sala de estar. Se sentaron frente a Javier, con expresiones profesionales pero sospechosas. El mayor, un hombre llamado agente Buendía, sacó un archivo. Hemos estado investigando el caso Montemayor, dijo Buendía. Algo no cuadra. La muerte de Carlos fue declarada accidental, pero el patrón del fuego sugiere acelerante. Las lesiones de Damián coinciden exactamente con el patrón del abuso de Tomás. 17 huesos rotos, las mismas ubicaciones. El testimonio de Hugo sobre haber sido encadenado en el sótano no coincide con su declaración inicial. Y la confesión de Franco, bueno, es muy conveniente. Casi como si alguien orquestara toda la caída. Javier sostuvo su mirada firmemente. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que creemos que alguien con entrenamiento militar, alguien con experiencia en operaciones encubiertas, alguien con una venganza personal podría haber tomado la justicia en sus propias manos. El segundo agente, más joven, llamado agente Macías, se inclinó hacia adelante. La cosa es, señor Cortés, que entendemos. Lo que le pasó a su hijo fue malvado. El sistema le falló. Si alguien tomó el asunto en sus propias manos, lo entendemos. Pero todavía tenemos que investigar. Entonces investiguen, dijo Javier con calma. Encontrarán que yo estaba en el hospital esa noche. Grabaciones de seguridad, declaraciones de testigos, registros telefónicos, todo está ahí. Buendía sonrió levemente. Sí, encontramos eso. Muy minucioso. Casi demasiado minucioso. Pero esto es lo que me molesta. Encontramos evidencia que no encaja. Una muestra de cabello del remolque de Carlos que no coincide con nadie de la familia Montemayor. Huellas dactilares en las cadenas del sótano que fueron limpiadas, pero quedan rastros microscópicos. Alguien fue muy bueno cubriendo sus huellas. Bueno al nivel militar. Javier no dijo nada, dejando que el silencio se extendiera. También hablamos con su comandante de la Unidad de Operaciones Especiales, añadió Macías. Dijo, usted es uno de los operadores más altamente entrenados con los que ha trabajado. Fluido en 6 idiomas, experto en demoliciones, combate cuerpo a cuerpo, operaciones psicológicas. Dijo, si usted quisiera a alguien neutralizado, no habría ninguna evidencia. Tiene razón, dijo Javier. Si yo hubiera hecho algo, no habrían encontrado nada. Buendía cerró el archivo. Eso es lo que pensé. Es por eso que estamos aquí, para decir que estamos cerrando la investigación. Oficialmente,
Carlos Montemayor murió en un accidente. Damián Montemayor fue asaltado por un intruso desconocido que nunca fue detenido. Hugo Montemayor testificó voluntariamente y Franco Montemayor confesó porque es culpable como el infierno. Javier los miró fijamente, la comprensión amaneciendo lentamente. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos hijos, dijo Buendía en voz baja. Porque el sistema le falló. Porque hombres como los Montemayor se han estado saliendo con la suya con el mal durante demasiado tiempo. Se puso de pie. Hemos terminado aquí, señor Cortés. Disfrute de su familia. Asegúrese de que su hijo reciba la ayuda que necesita. Y si alguien pregunta alguna vez, lo interrogamos y no encontramos nada que sugiera que estuvo involucrado en ninguna actividad criminal. Los agentes se fueron. Javier se quedó congelado, reproduciendo la conversación. Lo sabían. Lo sabían absolutamente, pero lo estaban dejando pasar. Paloma apareció en la puerta, con la cara pálida. Javier. Se acabó, dijo él, atrayéndola cerca. Realmente se acabó. Pero no fue así. No del todo. Al mes siguiente, Javier recibió una carta sin dirección de remitente. Dentro había una sola hoja de papel. Señor Cortés, usted no me conoce, pero yo lo conozco a usted. Soy el padre de una chica que trabajó en el rancho Montemayor en 2016. Tenía 17 años. Desapareció, y el comandante dijo que se escapó. Pero yo sabía, siempre supe. Carlos Montemayor la mató porque ella rechazó sus avances. Nunca pude probarlo. Nadie escucharía. Leí sobre lo que le pasó a su hijo. Leí sobre los Montemayor yendo a prisión. Y leí sobre Carlos muriendo en ese incendio. No sé si usted tuvo algo que ver con eso. No necesito saberlo. Solo quería decir gracias por lo que hizo o no hizo o cualquiera que sea la verdad. La justicia es una cosa extraña. A veces sucede en los tribunales. A veces sucede de otras maneras. De cualquier manera, gracias por asegurarse de que no pudieran lastimar a nadie más. Un padre agradecido. Javier quemó la carta, pero sus palabras se quedaron con él. Pensó que su venganza era personal, solo sobre Tomás. Pero al destruir a los Montemayor, trajo justicia a otros a quienes habían victimizado durante décadas. Personas que habían tenido demasiado miedo para hablar, demasiado impotentes para defenderse. Tal vez así es como se veía la verdadera justicia. No perfecta, no bonita, pero efectiva, permanente. Durante el año siguiente, la vida se normalizó. Las manos de Tomás sanaron lo suficiente como para que regresara a la escuela. Nunca sería pianista o cirujano, pero podía escribir, podía jugar a la pelota, podía vivir una vida normal. Las pesadillas se desvanecieron. El miedo disminuyó. Se convirtió en un niño feliz de nuevo con cicatrices que siempre le recordarían lo que había sobrevivido. Paloma volvió a la enfermería, encontrando propósito en ayudar a otras víctimas de trauma. Nunca volvió a hablar de su familia, se había cambiado su apellido de soltera legalmente para distanciarse del legado Montemayor. Javier dejó la marina, tomando un puesto entrenando a otros veteranos en seguridad privada. Nunca se desplegó de nuevo, nunca dejó a su familia. Había visto suficiente guerra, hecho suficientes cosas oscuras. Ahora, quería estar presente para ser el padre que Tomás necesitaba, pero mantenía sus habilidades afiladas, mantenía sus contactos activos porque sabía que el mal no terminaba con los Montemayor. Había otros depredadores, otros sistemas corruptos, otras familias siendo destruidas mientras la ley miraba hacia otro lado. Y si alguien alguna vez acudía a él, alguien cuyo hijo hubiera sido lastimado y el sistema les hubiera fallado. Bueno, Javier había aprendido algo importante. A veces la justicia requería a alguien dispuesto a salir de la ley. Alguien que hubiera visto las partes más oscuras de la naturaleza humana y no tuviera miedo de enfrentarla en sus propios términos. A veces la justicia requería un hombre que pudiera decir, las mías no están atadas, y decirlo en serio. En el 9º cumpleaños de Tomás, mientras celebraban con pastel y regalos en su nuevo hogar, Javier vio a su hijo soplar las velas. Las manos del niño, con cicatrices pero funcionales, funcionaban lo suficientemente bien como para sostener el cuchillo mientras cortaba el pastel. Su sonrisa era genuina,
libre del miedo que lo había perseguido durante tanto tiempo. Más tarde, cuando los invitados se habían ido y Tomás estaba dormido, Javier se paró en la puerta de su hijo, viéndolo respirar. Paloma se unió a él, apoyándose en su hombro. ¿Qué estás pensando?, preguntó ella. Que ahora está a salvo. Que nadie volverá a lastimarlo nunca. La voz de Javier era tranquila pero firme. Me aseguré de ello. Sé que lo hiciste. Ella le apretó la mano. Lo que sea que hayas hecho, como sea que lo hayas hecho, sé que fue por él, por nosotros. Por todos nosotros, corrigió Javier. Por todos los que los Montemayor lastimaron a lo largo de los años, por el próximo niño que podría haber estado en la posición de Tomás. Rompí el ciclo. ¿Te arrepientes? Javier consideró la pregunta. Pensó en los gritos de Carlos mientras el fuego lo consumía. En los ojos de Damián cuando se dio cuenta de que estaba experimentando exactamente lo que le había infligido a un niño inocente. En la cara de Franco mientras su imperio se desmoronaba a su alrededor. No dijo finalmente. No. Tuvieron todas las oportunidades para ser mejores. Eligieron la crueldad. Eligieron el mal. Todo lo que hice fue asegurarme de que enfrentaran las consecuencias que habían evitado durante tanto tiempo. Paloma asintió lentamente. Bien, porque yo tampoco me arrepiento. Se llevaron a nuestro bebé y casi lo mataron. Se merecían todo lo que obtuvieron. Se quedaron juntos en la puerta, viendo a su hijo dormir plácidamente y supieron que, cualquiera que fuera la oscuridad que vivía en su pasado, habían emergido a la luz juntos, vivos, libres. El nombre Montemayor se convirtió en una advertencia en su municipio. Un recordatorio de que nadie, por muy poderoso o conectado que fuera, estaba realmente por encima de la justicia. Las tierras del rancho se vendieron a un grupo de conservación que las convirtió en una reserva natural. La casa fue demolida. La fortuna familiar se distribuyó a sus víctimas como restitución. Y Javier Cortés, exoperador de las fuerzas especiales, esposo y padre, vivió tranquilamente con su familia. Nunca habló de lo que pasó esa noche. La FGR nunca reabrió el caso. La verdad permaneció enterrada, conocida solo por unos pocos, sospechada por menos. Pero en los rincones más oscuros de la comunidad de veteranos, en los lugares donde se reunían hombres que habían visto demasiado y hecho demasiado, circulaba una historia sobre un soldado que había regresado a casa para encontrar a su hijo roto. Sobre hombres corruptos que pensaban que eran intocables, sobre justicia entregada en las sombras por alguien que sabía exactamente cómo hacer desaparecer el mal. Y cuando alguien preguntaba si era cierto, los veteranos simplemente sonreían y decían, si fuera cierto, nunca lo sabrías. Así es como sabes que es real. Años más tarde, Tomás se convertiría en un joven fuerte, marcado por su experiencia, pero no roto por ella. Se convirtió en un defensor de las víctimas de abuso infantil, utilizando su historia para inspirar a otros a hablar, a contraatacar, a negarse a dejar que sus atacantes ganaran. Y cuando la gente le preguntaba cómo sobrevivió, cómo se recuperó, cómo encontró la fuerza para seguir adelante, Tomás pensaba en su padre, el hombre tranquilo que le enseñó que la fuerza no se trataba de nunca caer, sino de levantarse de nuevo, de proteger a los que amas, de asegurarte de que el mal enfrente consecuencias. Mi papá me salvó, decía Tomás. No solo esa noche en el hospital, sino todos los días después. Me mostró que los monstruos pueden ser derrotados, que la justicia es real incluso cuando el sistema falla. Me mostró cómo ser fuerte, y esa al final fue la verdadera victoria. No la destrucción de los Montemayor, sino la supervivencia y la fuerza de la familia que intentaron romper. Tomás vivió, Paloma sanó, Javier encontró la paz. Las sombras que los perseguían se desvanecieron, reemplazadas por luz y amor y la simple alegría de estar juntos. Y si a veces Javier todavía se despertaba en la noche escuchando ecos de gritos o viendo el cuerpo roto de su hijo, se recordaba a sí mismo que se había acabado. Se han ido. Estamos a salvo y fue suficiente. Aquí es donde termina nuestra historia. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su valioso tiempo. Si disfrutaron de esta historia, por favor asegúrense de suscribirse a este canal. Eso me ayudaría mucho. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y los veré.